Buen jueves, ¿cómo andan? Ojalá que bien. Aquí estamos para actualizar la información. Llegó la edición central de MBD Noticias con más de una hora de información y en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo andas, Natalia? Bien, ¿y tú? ¿Todo En la bien? bajadita de la semana. Sí, bajadita de la semana, de la segunda semana que nos tiene trabajando activamente en este año, con una agenda que viene fuerte en términos de gobiernos departamentales. Exacto, empezamos por ahí. Te sigo. Dale. La Dirección del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares, SUSIVE, resolvió iniciar el cumplimiento del contenido de la Ley de Rendición de Cuentas que establece que se pueda pagar la patente de rodados aunque haya multas por infracciones en el tránsito pendientes de pago. Esto no tuvo unanimidades porque el Frente Amplio se opuso por entender que es inconstitucional y que además interfiere con la autonomía de los gobiernos departamentales. El director de Asuntos Vehiculares del Congreso de Intendentes, que además es integrante de la comisión del SUSIVE, César García, no está de acuerdo con el planteo frente amplista y piensa además que el cambio no va a repercutir en la recaudación de las intendencias. Bueno, tendremos el desarrollo de esta noticia. Sí, vamos ahora a compartir los titulares. Son 6 los fallecidos como consecuencia del incendio intencional ocurrido en el ex Comcar el 28 de diciembre. Mañana el comisionado parlamentario penitenciario y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo presentarán un plan de trabajo. ADEMU Montevideo evalúa realizar un paro con movilización en marzo luego de que Primaria sancionara a varias maestras por leer una proclama contra la reforma educativa en una escuela. El Instituto Técnico Forense descartó la presencia de fentanilo en la droga incautada el fin de semana en San José. El director del Sistema Nacional de Emergencias, Santiago Caramés, criticó el uso político de desastres climáticos y calificó como política rastrera los posicionamientos de algunos referentes. La Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos rechazó los dichos del senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, quien defendió la ley que declaró el estado de guerra interno en 1972. El New York Times incluyó a Montevideo en una lista de 52 destinos a ser visitados durante este año. Su inclusión, entre otros motivos, obedece a los festejos por los 300 años del inicio de su proceso de fundación. La abogada y activista en derechos humanos ecuatoriana, Sibel Martínez, dijo que el estado de excepción que decretó el presidente de su país, Noboa, pone en riesgo los derechos de todos los ciudadanos y las ciudadanas. China amenazó al gobierno argentino con dejar de comprar carne y soja y exigió al vecino país el pago de unos $5.000 millones otorgados a través del mecanismo SWAP. La violencia desatada por el crimen organizado continúa en Ecuador. Las autoridades confirmaron la muerte de 5 integrantes de bandas armadas y el arresto de 329 personas integrantes de los grupos que desataron la crisis de inseguridad. Saludamos a quienes nos ven a través de la pantalla de TV Ciudad, por tvciudad.uy y también a quienes nos siguen en vivo a través de YouTube. Y ahora salimos del estudio, Martín. Así es, Natalia, para presentar móviles, empezando por uno que está vinculado a la situación carcelaria, problemática en este país y que presenta o adelanta a continuación Diego Martini. ¿Cómo te va, Diego? Tenemos alguna dificultad, lamentablemente, no podemos todavía establecer contacto. Ahí sí lo tenemos a Diego, adelante. Bien, compañeros, buenas tardes para todas y todas. Bueno, lamentablemente en las últimas horas se confirmó el fallecimiento de la sexta persona tras lo que fue un incendio intencional en el ex Comcar. Bueno, un incendio que fue provocado el 28 de diciembre por otros privados de libertad, que derivó en que lamentablemente 6 personas perdieran la vida. Permanece una persona más internada. Sobre esto vamos a estar hablando con el rapero Kung Fu Bombillán, ex privado de libertad, a propósito de esta situación. Y nos quedamos en la zona céntrica de Montevideo para hablar del sistema judicial, más precisamente de Fiscalía, con Martín Duarte. ¿Cómo te va, Martín? Martín, Natalia, buenas tardes para todos y todas. El pedido de licencia por enfermedad del fiscal subrogante Juan Gómez reabrió el debate en torno a la figura que de forma definitiva debe elegir el Poder Legislativo para ocupar el cargo de fiscal de corte. Y esto también reabrió algunas propuestas, algunas que venían ya del año 2020, como la del ex fiscal y diputado Gustavo Zubia, que propone crear un triunvirato para estar al frente justamente de la Fiscalía. Vamos a conversar en algunos minutos con Daniel Och, que es abogado constitucionalista y que tiene una mirada interesante, sobre todo para proponer en este debate acerca de cuál va a ser el camino que va a recorrer de aquí en más la Fiscalía.
Y la directora general de Educación Inicial y Primaria, Olga de las Heras, defendió la sanción aplicada a maestras que leyeron una proclama sindical en una escuela, motivo por el cual el Sindicato de Magisterio de Montevideo evalúa hacer un paro en marzo, según explicó la dirigente sindical Magdalena Peinado. Por un lado, vamos a seguir defendiendo nuestra posición a nivel jurídico y a nivel gremial, bueno, vamos a poner a disposición, ya de hecho se está hablando, se va a poner en consulta un paro en esos primeros días de clase. Para nada es una persecución, para nada, porque es el único caso y ese caso fue, como lo expliqué, por el contexto donde se dio. Ahora desarrollo informativo. Recién cuando le dábamos pase a Diego para el adelanto del primero de los dos móviles, decíamos que el sistema carcelario uruguayo tiene dificultades. Pues bien, hoy se supo que falleció otra persona privada de libertad que había sido afectada por el incendio intencional que hubo en el ex Comcar el 28 de diciembre pasado. Y ya son 6 los fallecidos como consecuencia de ese hecho que pasó a ser el incidente causante de muertes en el sistema carcelario más importante, tras el incendio ocurrido en 2010 en la cárcel de Rocha, donde murieron 12 personas. Este jueves se confirmó que falleció otro recluso afectado por el incendio en la cárcel de Santiago Vázquez, ex Comcar, lo que llevó a 6 las personas muertas por este incidente. La víctima tenía 26 años y estaba internada en el Centro Nacional de Quemados, CENAQUE, desde el incidente, informó el diario El Observador en su sitio web. El incendio se produjo pasadas las 21:30 horas del 28 de diciembre y fue provocado por otros reclusos que prendieron fuego a la celda donde había 8 prisioneros. Los presos en la celda lindera lograron romper la pared para proteger de las llamas y el humo a 6 de los internos. Los otros 2 fallecieron en la propia celda. Pero pasados los días, 4 de los 6 rescatados han fallecido, convirtiendo lo ocurrido en la segunda mayor tragedia carcelaria en Uruguay tras la muerte de 12 reclusos en la cárcel de la ciudad de Rocha en julio de 2010. El año pasado fueron 46 las personas muertas en las cárceles uruguayas. Porque mañana, o sea, este viernes a las 5 de la tarde, el comisionado penitenciario parlamentario Juan Miguel Petit y representantes del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo van a presentar un plan de trabajo para el sistema carcelario motivado por este reciente incendio que sigue generando consecuencias trágicas con mucha frecuencia. Decíamos recién, ya ha generado 6 muertes. A propósito del documento que van a presentar, incluirá recomendaciones para las instituciones que trabajan con el sistema carcelario y también con las personas privadas de libertad. Presenta Antel. La comunidad más grande sigue creciendo. Seguimos en tema y además de las repercusiones hay diversas miradas sobre este hecho y sobre la situación carcelaria. Por eso vamos ya mismo al contacto con nuestro compañero Diego Martín y nos hacías un adelanto, pero ahora el desarrollo. Así es, compañeros, veíamos en ese tapes cómo sucedió este hecho lamentable el pasado 28 de diciembre y para analizarlo estamos en contacto con Kung Fu Bombillán, músico, ex privado de libertad. Gracias por recibirnos y primero consultarte qué reflexión pensás que debería dejarnos este hecho. Buenas tardes. Para mí, primero que nada, es estas cuestiones de en dónde invertimos los recursos, ¿no? Porque no puede ser que hasta el día de hoy, ya con lo trágico que fue lo de Rocha, y al día de hoy que no haya una fuerte presencia de funcionarios en pisos. Yo entiendo que son escasos, pero uno por lo menos tendría que haber, cámaras, no sé, cuestiones así, y lo otro que es fundamental para un incendio, ¿no? Mangueras, cuestiones de esas. Entonces pensar en dónde se invierten los recursos y de qué lado, por lo menos para si a las personas las van a tener privadas de libertad, por lo menos que las cuiden desde ese lado. Después estaba lo otro de educación, pero a mí me deja pensando de ese lado. Cómo vienen pasando los años, nos venimos olvidando de mínimas cosas. Escúcheme, usted paradito ahí firme y si pasa algo, denuncie al funcionario, punto. ¿Qué pasa en este tipo de situaciones que privados de libertad se atacan entre sí y bueno, buscan provocar la muerte? Porque en este caso fue un incendio que no tenía otra opción. Pasa que la maldita cárcel no viene educando nada positivo. En algunas cuestiones sí, no voy a generalizar, mínimas. Pero en lo que se tiene que
que potenciar que son estas cosas es en romper la violencia dentro de la cárcel. ¿Y cómo romper la violencia? Es todo el día con las personas ahí en la vuelta, ¿viste? Transitando. Vuelvo a decir lo mismo, entiendo que son muy pocos funcionarios, funcionarias, pero bueno, empezar a trabajar también con las personas privadas de libertad para que sean pares, desde ese lado. ¿Qué opciones hay hoy para hacer? Y creo que lo fundamental son ganas, propuestas, escuchar a otras personas que transitaron la privación de libertad, y no lo digo solo por mí, sino por todas las personas que transitaron. Escuchar que tenemos ganas de que esas personas, de que ese sistema funcione como se llama Instituto Nacional de Rehabilitación, y lo otro es que no buscamos figurar en una cámara ni figurar en ningún lado como todo el mundo dice cuando uno opina, sino buscamos también en estas cuestiones de cuando lo ves transitando acá, lo ves transitando en la calle. El Instituto Nacional de Rehabilitación no está funcionando. Para eso estamos, para apoyar. ¿Pensás que las políticas que están ausentes son porque el sistema político, por ejemplo, rechaza y olvida al sistema penitenciario, o la propia sociedad también? Yo creo que es de los tres lados, desde el sistema, desde la sociedad que está afuera y los privados de libertad. No hay como una unión ahí, no hay un trabajo fuerte. Siempre se busca odiar al policía, odiar al preso y elegir laburante. Y la jugada viene de empezar a unirnos un poco más, dejar de mirar el bolsillo y el traste de cada uno y empezar a enfocarse en estas cuestiones que son un poquito más humanas. Desde dentro de la cárcel, escúcheme amigo, ¿quiere seguir robando? No, bueno, vamos a empezar a darle oportunidad. ¿Usted quiere seguir robando? Bueno, venga para este lado y en su momento lo trataremos, yo qué sé, empezar a filtrar cuestiones que las digo así nomás, que si nos sentamos a pensarlas, las craneamos y le damos. Gracias por este momento. Muchas gracias a ustedes. Volvemos, compañeros, a estudios. Presentó Antel. La comunidad más grande sigue creciendo. El Ministerio del Interior informó anoche que fue descartada la presencia de fentanilo en el cargamento de 33 kilos de droga incautado recientemente en el departamento de San José. Y recibió la información a partir de una comunicación de la Fiscalía de la Ciudad de Libertad, justamente en San José, que transmitió los resultados de los análisis realizados por el Laboratorio de Química y Toxicología del Instituto Técnico Forense. Allí se establece que la sustancia que en el examen primario habría presentado similitudes con ciclopentil, fentanilo, es en realidad una mezcla de cocaína base adulterada con lidocaína. El ciclopentilofentanilo es un potente analgésico opioide de la misma familia que el fentanilo, que se usa para tratar el dolor intenso y cuya potencia conlleva riesgos de adicción y efectos secundarios graves si no se utiliza de manera adecuada. El fentanilo, en cambio, es un opioide de efecto rápido que se utiliza para tratar el dolor severo, normalmente en casos de cirugía o para personas que experimentan dolor crónico intenso. Ahora vamos a cambiar de tema y pasamos al que fue nuestro asunto de portada en la edición de hoy, porque la Dirección del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares, conocido como SUSIVE, resolvió dar inicio al cumplimiento del contenido de la Ley de Rendición de Cuentas, que establece el cobro de la patente de rodados, que debe estar separado ese cobro del pago de las multas por infracciones en el tránsito. La decisión tuvo el voto en contra de la delegación del Frente Amplio, que la considera inconstitucional. El artículo 289 de la última rendición de cuentas, vigente desde el 1 de enero, establece que el pago de tributos debe estar separado del cobro de multas. Desde el momento en que la ley fue aprobada, se inició un proceso de armonización de la ley al sistema por parte de SUSIVE. Días atrás, representantes del Frente Amplio plantearon cuestionamientos en el Congreso de Intendentes. Por un lado, un tema de constitucionalidad. Se sostiene de que el tributo de la patente de rodado es un impuesto consagrado por la Constitución para las intendencias y que en este caso, colateralmente, el efecto de decir separo multa de tributo está tocando la patente de rodado. A ver, en mi opinión, creo que no. Creo que esa no es el avasallamiento de la Constitución, porque una cosa es el tributo y otra cosa es la gestión del tributo. Entonces, estamos en cosas distintas. Pero ahí habrá una biblioteca jurídica para cada uno. El abogado asesor del Congreso entendió que teníamos que cumplir con la ley y eso fue lo que nosotros hicimos. Con respecto a la decisión de separar el tributo de patente de rodados de las multas por infracciones, César García entiende que no va a repercutir en la recaudación de las intendencias porque las restricciones administrativas que ya existen obligan a su pago, muchas asociadas a la libreta de conducir. Por ejemplo, la más drástica, no va a poder renovar la licencia si tiene multas pendientes.
Pero creo que podemos, en el marco del trabajo que estamos haciendo en la licencia por puntos, que es para el año que viene, definir una serie de restricciones más desde ahora que empiecen a limitar situaciones. Por ejemplo, imaginando, se puede limitar el plazo de vigencia de la licencia. Hoy no se necesita un cartón plástico para que funcione la licencia, puede ser una licencia digital. En el marco social digital, la vigencia para poder mantenerla puede ser chequear el tema de las multas y que tenga plazo de 6 meses, un año, como máximo, para imponerle el cobro. Después, como acto administrativo, que es una multa, tiene vías de apremio que se pueden seguir, desde una anotación en el crédito de informes hasta una demanda judicial. ¿Es viable la conducción colegiada de la Fiscalía General de la Nación? Le transmitimos la pregunta a nuestro compañero Martín Duarte, que está allí con un especialista. Adelante, Martín. Sí, yo también voy a transmitir la pregunta a Natalia porque la verdad que es un tema que se instaló a partir del pedido de licencia, como decíamos en los avances del fiscal subrogante Juan Gómez. Y bueno, esta situación de no definición en torno al cargo de fiscal de corte que ahora reabre esta polémica acerca de un proyecto de ley que en su momento, allá por el año 2020, el ex fiscal y diputado del Partido Colorado, Gustavo Zubiá, había planteado esta posibilidad de que sea más de una persona, un triunvirato, con representación política, los que estén al frente justamente de la Fiscalía. Por eso vamos a conversar con el abogado constitucionalista Daniel Och, que tiene justamente una postura, una reflexión acerca de este tema, cómo está mirando hasta el debate político, porque hoy por hoy el oficialismo, algunos actores vienen respaldando, otros generan su manto de duda, hay visiones también contrarias al tema. ¿Qué mirada tiene? Bueno, buenas tardes. Hay un problema de constitucionalidad en cuanto a si puede pasar de la unipersonalidad a la estructura colegiada del órgano jerarca de la Fiscalía. En fin, el 168, numeral 13 de la Constitución parecería que no lo permite. Pero creo que hay una exigencia que está omitiéndose, sobre todo de parte de los que tienen la idea de reformar esto, de reformar y pasar a un triunvirato, y es que nos tienen que explicar, a la comunidad digo, nos tendrían que explicar muy claramente cuáles son los problemas que ellos visualizan, cuáles son los déficits que ellos ven en el sistema de la Fiscalía, que son atribuibles a la estructura unipersonal del órgano jerarca y que pasar a la colegialidad se superarían. Es decir, eso no está dicho en ningún lado, no está explicado cómo es posible que los grandes problemas que tiene la Fiscalía puedan mejorarse o superarse si tenemos sentados a 3 personas en vez de a 1. Eso me parece que es un elemento central, porque cuando usted mete mano en el aparato del poder público y en el sector temible de la persecución penal, porque el poder que despliega la Fiscalía mal ejercido sería un problema democrático severo, tenemos que tener resguardos, tenemos que tener garantías de que esté bien ejercido. Entonces, me parece que la idea del triunvirato va a conducir indefectiblemente a una lotización del poder de Fiscalía. Cada partido, cada sector va a tener su representante y luego lo que va a ocurrir es lo que se va a instalar una lógica de la ética de la pleitesía. Entonces, el riesgo que tenemos es enorme de que el sector o el grupo que promovió a determinado funcionario, a determinado fiscal, a esa posición, luego lo llame por teléfono y le diga, le recuerde que él está sentado ahí por obra y gracia del grupo y le pida que obre en consecuencia. Y ese es el problema que tenemos. Dejaríamos de lado el mérito y sería hoy por hoy como se manejan incluso la designación en algunos entes públicos. Exactamente, conduce a una concentración de poder contrario a la democracia, que de alguna manera es una paradoja, porque la idea de la discusión del colegiado, que se dio en el Uruguay a principios del siglo XX, tenía que ver con las ideas de Valle y Ordóñez de debilitar al Ejecutivo. Así que es una idea que está vinculada, la del colegiado, al riesgo de concentración de poder. Y acá la paradoja es que esta idea de colegiación que conduce a una lotización partidista de la Fiscalía termina por incrementar el poder político, el poder del poder político teniendo el poder de la Fiscalía. El cambio de proceso penal y por ahí el valor que adquiere la Fiscalía como tal es uno de los elementos que hacen que el debate se plantee ahora, más allá de la subrogancia, en este caso del fiscal Juan Gómez y
esa designación que a partir del alejamiento de Díaz se hizo esperar, justamente por no haber un quórum, o por lo menos los 2/3, esa exigencia que tiene el legislativo para la designación? Yo no estoy seguro de eso, no lo puedo asegurar con certeza, pero sí creo lo siguiente, que este resultado de instalar la ética de la pleitesía en el funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación conduciría a dos resultados políticamente indeseables desde el punto de vista democrático. Primero, la gente tendría razones para no creer en el sistema, no creer en la Fiscalía, porque si la Fiscalía actúa alineada al poder político, la gente no cree. Y lo segundo, que desde el punto de vista constitucional, es grave que no esté suficientemente resguardado el crítico del poder, el que interpela el poder, porque ¿quién va a ejercer ese rol de crítica del poder cuando el poder tiene como respuesta dentro del arsenal de posibilidades tirarle a la Fiscalía? Es decir que, por ejemplo, la prensa. La prensa tradicionalmente se ha dicho tiene que ser un tábano que aguijonee al poder. Ahora, si el gobierno tiene el poder de Fiscalía, que es temible, insisto, el riesgo democrático que hay es que disminuya la capacidad de crítica hacia el gobierno. Ese es un problema, casi que un drama democrático, ¿no? ¿Por qué entiende acerca de que no se ha generado este acuerdo o esta mayoría especial justamente para la designación como se venía hasta el momento, ¿no? ¿Por qué? No lo sé. Lo que sé es que la Constitución exige 2/3 porque la Constitución justamente lo que no quiere es que el acuerdo en torno al fiscal de corte sea un acuerdo que vincule a un partido, a un sector chico de partidos. Quiere una amplísima base de consenso, por eso exige los 2/3. Entonces, lo que el poder político nos tendría que explicar es qué ha hecho hasta ahora para cubrir la vacante. Yo no he visto que haya procedimientos abiertos, transparentes, con postulación abierta, con comisiones especializadas que evalúan méritos. No he visto nada de eso. Es decir, que lo que hay son movimientos casi que en la neblina, donde uno no sabe bien cuáles son las razones que llevan a preferir a tal o cual funcionario o aspirante, ¿no? ¿Incide un poco los últimos casos que se han registrado a propósito de causas abiertas al propio gobierno nacional? No tengo la menor idea, no lo sé. Sé y he visto, porque lo hemos visto todos, que hay delegaciones de legisladores que visitan al fiscal de corte no preocupados por una determinada situación de política institucional de fiscalía, sino diciéndole que lo vienen a visitar y lo dicen al público en general, porque ven con preocupación que determinada causa singular está paralizada y ellos tienen interés en que se active, lo cual es algo que yo no tengo registro de que haya ocurrido en el país antes, ¿no? Daniel, muchas gracias por estos minutos, muy amable. La mirada del constitucionalista a propósito de este tema, que se inicia el debate, obviamente estamos en un receso parlamentario, espero que ya algunos actores políticos están marcando su postura en torno al tema y que va a generar polémica y discusión, y la idea es aportar, en este caso, miradas sobre el tema. Hoy vence el plazo para iniciar el trámite de inscripción de partidos políticos interesados en participar en el ciclo electoral de este año. Y hoy, como si lo hubiéramos planificado, estrena sus columnas de análisis político en este 2024 Eduardo Botinelli con el ciclo electoral ya a la vista. ¿Cómo andas, Eduardo? Bienvenido otra vez. ¿Qué tal, Martín? Un gusto. Bueno, sí, arranca el ciclo electoral con todavía la incógnita de cuántos partidos tendremos. Claramente hay una cantidad que se han ido conociendo, que van a iniciar o ya iniciaron el proceso de inscripción en la Corte Electoral, otros que ya fueron aprobados, y que venimos además de un ciclo que ya tiene en la representación parlamentaria 7 partidos políticos, que es un hecho importante. Es la mayor cifra de la historia. Exactamente, es histórico y partimos de eso, es decir, de una fragmentación más grande en el Parlamento de lo que había anteriormente y con la posibilidad, además, primero, que hubo un par de partidos que estuvieron cerca de ingresar, Unidad Popular y el grupo de Salle. El Partido Verde Animalista. Que ahora cambió de nombre a Identidad Soberana. Entonces el Partido Verde Animalista y la Unidad Popular estuvieron muy cerca, o sea, podríamos haber tenido 9 partidos y fue por muy poco que no estuvieron. Bueno, ahora la oferta parece más amplia, ¿no? ¿Cómo, pensando en la largada, ¿no? Venimos del Gran Premio Ramírez, que siempre tiene a mucha gente de la política en torno a la pista, ¿cómo está la línea de largada pensando en la hoy oposición, el Frente Amplio? Bueno, a ver,
tenemos claramente un escenario que es incierto en estos momentos en términos de resultado final, pero ¿cuáles son las posibilidades que aparecen para el Frente Amplio como oposición de posibilidades en términos de cuáles son los resultados posibles, ¿no? Bueno, primero obviamente es no ganar, repetir lo del 2019, y dentro del resto de las opciones, bueno, aparecen distintas formas en que se puede llegar a dar un potencial triunfo del Frente Amplio. Es decir, bueno, una cosa es ganar con una mayoría parlamentaria propia, otra cosa es ganar sin mayoría parlamentaria, pero ganar en un balotaje, y otra cosa es ganar en primera vuelta. Y son tres escenarios distintos, no solamente desde el punto de vista político y desde el punto de vista numérico, también hace a cómo se visualiza un potencial gobierno del Frente Amplio y cuáles son las posibilidades que tiene. A veces se confunden las tres cosas, ¿no? Es decir, como si, por ejemplo, la mayoría parlamentaria del Frente Amplio la obtuviera si vota más que la coalición. Y justamente aparecen partidos menores que pueden entrar en la disputa y con bancas en diputados, y eso influye en las posibilidades o no de acceder a una mayoría parlamentaria. Lo mismo, digamos, que la mayoría parlamentaria ya lleva a un triunfo en primera vuelta, y eso tampoco es así, porque hay tres reglas distintas, digamos, en cada uno de los escenarios. Las repasamos, a ver. Para ganar en balotaje quienes compiten son los dos partidos principales, las fórmulas que representan a los dos partidos más votados, si ninguno alcanza más del 50% del total de votantes. Y quien gana es el que tiene más votos de esas dos fórmulas, es decir, no tiene que superar ninguna barrera. Si tuviéramos 10%, 15% de votos en blanco o anulado, no necesita el 50%. Necesita que la fórmula que tenga más votos es la ganadora. Distinto es para cuando hablamos de obtener mayorías parlamentarias. Las mayorías parlamentarias se computan sobre el total, perdón, las mayorías no, la adjudicación de bancas, y la mayoría se obtiene a partir de la adjudicación de bancas, a partir de los votos válidos. Es decir, no se toman en cuenta los votos en blanco ni los votos anulados. Ahí lo que se hace es un sistema de representación y de distribución de bancas que, de acuerdo a cuántos partidos ingresen, hay un cociente, y de los votos obtenidos, un cociente que adjudica las bancas. Pero entonces, también puede darse, por la cantidad de partidos y la cantidad de votos necesaria, que hay partidos, como ha sucedido, entran en diputado y no entran con bancas en el Senado. Eso hace la posibilidad de que, por ejemplo, pueda haber una mayoría o un empate en el Senado y no una mayoría en diputados, ¿no? Y la otra posibilidad es la de ganar en primera vuelta. Bueno, para ganar en primera vuelta lo que se necesita es el 50% más un voto del total de votantes o del total de votos emitidos. Es decir, no es de los votos válidos como se calcula la mayoría parlamentaria, o para obtener la mayoría parlamentaria como se adjudican las bancas, sino que es más de la mitad del total de personas que concurrieron a votar, ¿no? Y eso es lo que obtiene. Entonces, hay diferencias, esas diferencias en las reglas hacen que los escenarios no sean iguales entre sí, no solamente por lo que se necesita en cuanto a votos, sino porque las reglas son distintas. Estábamos hablando del Frente Amplio. ¿Qué le faltó en 2019 al Frente Amplio para alcanzar cada uno de esos objetivos? Bueno, recordemos, en 2004 el Frente Amplio ganó con forma holgada. No solamente superó el 50% más uno de los votos, sino que además tuvo una mayoría propia en diputados y en el Senado amplia. Se dio el último escenario de los tres que repasamos. El último de los tres. En 2009 se dio un escenario distinto, que fue que el Frente Amplio tuvo mayoría en las dos cámaras y ganó la presidencia en la segunda vuelta. En el 2014 tuvo mayoría en la Cámara de Diputados, mayoría propia, y tuvo un empate en el Senado, y quien hace la mayoría en el Senado es la vicepresidencia. Es decir, al ganar la presidencia en la segunda vuelta y la vicepresidencia como presidencia de la Asamblea General y de la Cámara de Senadores, logra la mayoría parlamentaria ahí. El 16-15 en el Senado. Exactamente. Y ¿qué pasó en 2019 o qué faltó en 2019? Bueno, si nosotros analizamos en términos numéricos lo que sucedió en 2019, el Frente Amplio, para ganar en la segunda vuelta, le faltó lo que llamamos un swing de unos 19.000 votos. Es decir, 19.000 personas que votaron a Lacalle Pou votaran a Daniel Martínez. Para ganar la mayoría absoluta
en diputados y obtener un empate en el Senado, en la situación, digamos, del 2014, sí, le faltaron algo más de 172.000 votos. Es decir, ya una distancia importante. Y para ganar la presidencia en la primera vuelta le faltaron unas más de 100.000 votos más que para la mayoría parlamentaria, es decir, 267.000 votos. Es decir, las distancias fueron importantes en la primera vuelta y en la posibilidad de, en la posibilidad de obtener mayoría parlamentaria y en la posibilidad de ganar en primera vuelta, es decir, un margen muy importante. Y fue muy menor la posibilidad de ganar en una segunda vuelta. Es decir, por eso los escenarios son distintos en las reglas, pero también en las posibilidades que hay de éxito o fracaso en cada una de las circunstancias. Falta mucho para las elecciones. En este momento el Frente Amplio aparece liderando en todas las encuestas de intención de voto, pero por márgenes distintos y en escenarios diferentes según la encuesta que se tome, entre ellas la de Factum, que es la que vos manejás y en la que trabajás directamente. Todos los escenarios que mencionaste antes marcan situaciones de gobernabilidad para el caso de un eventual gobierno del Frente Amplio, si es que volviera al poder, muy diferentes. Sí, sin dudas. Primero porque el Frente Amplio no tiene socios, ¿no? Es decir, cuando nosotros hablamos del Partido Nacional y la posibilidad de una segunda vuelta, es la posibilidad de generar socios y generar mayoría parlamentaria con otros partidos. El Frente Amplio en eso está acotado, son muy pocos las posibilidades de socios fuera del Frente Amplio. Entonces, su propio resultado es absolutamente determinante para las posibilidades futuras. Entonces, en esos escenarios, ganar en primera vuelta, sin dudas, es el escenario que le da más legitimidad porque además automáticamente tiene las mayorías parlamentarias. Y ese sería el mejor escenario para un Frente Amplio sin socios, sin necesidad de socios. El segundo escenario es el de mayoría parlamentaria y ganar en una segunda vuelta. Bueno, en ese escenario tiene toda la legitimidad, tiene de la presidencia por ganar en segunda vuelta y tiene la mayoría parlamentaria, por lo tanto tiene gobernabilidad. Que es lo que sucedió en 2014 y lo que sucedió en 2009, ¿no? El tercer escenario es la posibilidad de llegar a ganar en segunda vuelta sin mayoría parlamentaria. Cosa que nunca le ocurrió al Frente Amplio. Exactamente, estuvo muy cerca de ocurrirle en el 2014, pero no sucedió, finalmente tuvo la banca 50 y sería un escenario nuevo. Ese escenario nuevo supone o alianzas de cara a una segunda vuelta, más permanentes, algo similar a la coalición republicana con algún otro actor, o la posibilidad de acuerdos coyunturales para generar gobernabilidad y lograr la aprobación de leyes o del propio presupuesto, por ejemplo, en caso de ser gobierno, ¿no? Sobre el cierre, a modo de breve síntesis, te diría una mirada primera en este año a la coalición de gobierno, que más adelante en futuras columnas ameritará análisis comparables. Hace poco se supo que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, le pidió al único diputado de un partido que tiene enormes problemas orgánicos, el Partido de la Gente, Daniel Peña, que se postule a la presidencia de la República por ese lema para ampliar las posibilidades de la coalición. ¿Qué pasa con la coalición y su estrategia? ¿Esa ampliación, tener más lemas asociados, puede potenciarla? Bueno, es parte de lo que se busca, no solamente en términos ideológicos, que efectivamente hay un abanico amplio en términos ideológicos, sino también territoriales. Por ejemplo, Daniel Peña, como referente hoy y diputado del Partido de la Gente, tiene una fuerte presencia en Canelones, o una parte del departamento de Canelones, y probablemente en algunos barrios de Montevideo, es decir, hay territorialidad. Hay, digamos, un abanico importante en términos ideológicos, en términos de propuestas, y sin dudas ese, digamos, es la estrategia que le puede permitir ir peleando con en distintos lugares, en distintos sectores sociales y en distintos territorios, mantener esa pluralidad y de alguna forma pelear con la posible pérdida de votos que pueda tener la suma de los partidos que conforman la coalición. Te esperamos la semana que viene, Eduardo. Nos vemos la semana que viene, muchas gracias. Sigue Natalia con MBD Noticias. Sí, Martín, les contamos que autoridades del Departamento de Desarrollo Ambiental y de la División Limpieza de la Intendencia de Montevideo concurrieron a la Junta Departamental convocadas por el edil nacionalista Rafael Seijas. Seijas cuestionó la recolección de residuos durante las últimas semanas y se mostró disconforme con las explicaciones de la comuna por considerar que faltó previsión. Desde la Intendencia entienden que hicieron buenas acciones y que hicieron lo que debían hacer y nosotros entendemos que tenemos otra visión.
¿sí? Consideramos que tú no puedes decir que hiciste bien las cosas cuando el resultado es negativo. Todos los diciembre se aumenta la cantidad de residuos que hay, ¿sí? Y eso la Intendencia lo tiene que haber previsto. No es el vecino que tiene que tirar menos residuos, es la Intendencia que está para eso, que tiene que prever que en los diciembre se aumentan los residuos. La Intendencia positivamente tiene un análisis bastante exhaustivo del tema de los residuos. Entonces, si no se habían dado cuenta antes, cuando ven que ese incremento, tienen que adoptar otras medidas que evidentemente no tomaron. Del 18 de diciembre, que es cuando comienza este problema, a quedar los contenedores desbordados sin tener una respuesta, hasta el 8 de enero, pasaron 16 días en que la Intendencia recogió la basura, menos de lo que debía haber planificado por ellos mismos de levantar. Solo 3 días la levantaron de acuerdo al planificado y 3 superaron. Entonces, cuando estás en medio de la crisis, no puede ser que tu respuesta sea inferior a lo que tú mismo tenías previsto. Y del otro lado, el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Guillermo Monchequi, dijo que en líneas generales en la comuna hay conformidad con los operativos de limpieza realizados durante las fiestas. Defendió las acciones realizadas para obtener colaboración de la población y asumió que hubo más errores que en los 2 años anteriores, pero se pudieron resolver. La situación en general en el departamento fue buena en términos de recolección, fue un diciembre bueno, no tan bueno como los diciembre anteriores, 2022-2021, es decir, hubo fruto de cómo se fue dando ese aumento adicional de residuos y algunas coyunturas que se dieron, provocó que en algunas zonas del departamento hubiera inconvenientes y nosotros lo que hicimos fue, ante una situación, enfrentarla y bueno, estamos conformes con la respuesta que se dio. Si bien desde la oposición se cuestionó el llamado realizado durante las fiestas por la Intendencia de Montevideo para que la gente dejara fuera de sus casas los residuos luego de determinadas horas, Monchequi defendió el criterio y dijo que está vinculado a políticas de participación. Como pedimos habitualmente en, por ejemplo, zonas como Pocito, donde pedimos que retiren después de las 19 horas, por la sencilla razón de que eso hace que haya menos residuos en la vía pública, disminuya los problemas de hurgado, que hoy son un problema, es participación. Nosotros lo entendemos como mecanismos de participación, la gente puede sumarse o no, y de hecho lo que ha sucedido es que se ha sumado, como se han sumado al 092-250-260, que además viene, es decir, no es un pedido de una sola vía, nosotros hemos hecho un esfuerzo muy fuerte para responder eficientemente. Y cambiando de tema, el director del Sistema Nacional de Emergencias, Santiago Caramés, dijo que los comentarios realizados en redes sociales tras las fuertes lluvias desatadas principalmente en Montevideo, Maldonado y Canelones a mediados de diciembre son ejemplos de política rastrera. También dijo, además, que cuando se hacen esas críticas se está aludiendo al trabajo de múltiples instituciones públicas. No hacer política rastrera. Creo que ahí hay una clave importante. A veces los que estamos en cargo de gestión y somos actores políticos, cuando pasan cosas en determinados lugares o no, lo primero que hacemos es echar culpas en vez de hacernos cargo. Entonces yo creo que ese es el primer aprendizaje que tenemos que tomar todos. La variabilidad climática, el cambio climático no tienen que ser chivos expiatorios de otras cosas, ¿no? Cuando hay una inundación, cuando hay las calles están inundadas, a mí lo que me importa es solucionar ese problema. Lo que digan en las redes sociales es lo que digan en las redes sociales. Yo en algún momento lo sufrí también y a veces se tuitea o se habla en caliente y creo que a veces hay que bajar las revoluciones porque todo lo que se tira por un lado después vuelve. Entonces yo creo que ahí hay que tener cuidado y ser muy responsable con las declaraciones que cada uno se hace. Segundo, creo que estamos obviamente es un año bastante movidito por los temas electorales, pero dejando de lado eso, realmente creo que el trabajo que hacen cuando se habla mal de un trabajo, se habla mal de un trabajo de muchas instituciones. Te hablo en Montevideo, te hablo en Canelones, te hablo en Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Maldonado, en muchos lugares. Entonces, creo que también hay que respetar a las instituciones que trabajan con mucho esfuerzo, 24 horas incondicionalmente para solucionar problemas. Y empezamos a repasar una agenda que tocamos al comienzo a modo de adelanto, porque el Sindicato del Magisterio de Montevideo evalúa realizar un paro en marzo, durante los primeros días de clases de este año lectivo,
en respuesta al sumario que se abrió a 2 docentes. Se trata de 2 maestras de la Escuela 35 de Montevideo que fueron sancionadas con 30 días de suspensión por leer una proclama sindical en contra de la reforma educativa dentro del centro educativo. Este hecho que nosotros consideramos muy grave. El Secretariado Ejecutivo de ADEMU Montevideo se reunió el pasado lunes, habiendo tomado conocimiento de la resolución final del sumario a 2 compañeras. Y bueno, recibimos, nosotros estamos en este proceso del año pasado, lo recibimos con mucha preocupación, más en la fecha que se da, no es menor, las compañeras están haciendo uso de su licencia anual reglamentaria, como la gran mayoría de las maestras y maestros. Esta resolución que nosotras entendemos, por un lado, que totalmente injusto con las compañeras que leyeron una carta como cualquier otra podía haberlo hecho, y a su vez lo recibimos como sindicato, como un ataque a nuestra libertad de expresión, a nuestras libertades sindicales. Entendemos nosotras, hacemos el análisis de que lo que se busca es acallar también nuestras voces, generar miedo, que la gente empiece a andar con miedo a lo que se dice o a ejercer algunas medidas sindicales. Y bueno, por ese lado nosotros lo consideramos un hecho grave y como un ataque, y por lo tanto se resolvió en este secretariado. Se resolvieron 3 cosas. Bueno, por un lado, obviamente, el apoyo a las compañeras incondicional, hacer la mayor difusión posible de este hecho, que la ciudadanía en general y todas las compañeras y compañeros estén enterados. Seguir el camino jurídico apelando a esta resolución, que es una resolución de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria. La vamos a recurrir ante el organismo superior, que es el CODICEN, en un primer paso, y si fuera necesario, luego se apelaría ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. O sea que, por un lado, vamos a seguir defendiendo nuestra posición a nivel jurídico, y a nivel gremial, bueno, vamos a poner a disposición, ya de hecho se está hablando, se va a poner en consulta un paro en esos primeros días de clase. Y la directora general de Educación Inicial y Primaria, Olga de las Heras, defendió la legalidad de la sanción aplicada a estas maestras. Y recalcó que se aplicó esa sanción por el lugar en el que la proclama fue leída y no por su contenido. La Escuela 47 de La Teja hizo la misma lectura sindical que hizo la Escuela 35, el mismo contenido. ¿Pero dónde lo hizo? Lo hizo fuera de la escuela, lo hizo prácticamente en la calle de la escuela. Nosotros ahí respetamos totalmente la libertad de expresión. No hablamos de la palabra proselitismo, no lo estamos mencionando. ¿Pero qué es lo que considera el sumario para que haya una diferencia entre las 2 escuelas? El lugar donde se hizo. El 15 de diciembre ya jurídica nos determina cuál es la sanción correspondiente. 45 días, ¿no?, de separación del cargo y retención de haberes. Cuestión que la Dirección General la reconsideró, volvimos a hacer una nueva reconsideración y no le dimos los 45 días, sino 30 días. Bajamos a 15, pero consideren que le quedan 25, porque 5 días ya lo habían cumplido con la suspensión preventiva. Consultada en torno a que el año lectivo comience con un paro y conflictividad laboral, según lo anunciado por un comunicado emitido por ADEMU, la directora general de primaria señaló: tienen todo el derecho de recurrir. Si lo quieren recurrir frente a CODICEN, lo van a hacer. Si quieren recurrir frente a lo que ellos consideren que amerita hacer el recurso, lo pueden hacer. Pero nosotros tenemos documentación suficiente que a nosotros nos da la tranquilidad que operamos dentro de lo que corresponde a la normativa. Para nada es una persecución, para nada, porque es el único caso, y ese caso fue, como lo expliqué, por el contexto donde se dio. Ahora cambiamos de tema, cambiamos de agenda, porque desde la Asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos le respondieron al senador y líder cabildante Guido Manini Ríos, quien hace pocos días defendió la ley que permitió la aplicación del estado de guerra interno en nuestro país en 1972. Javier Tassino, integrante de la organización, dijo que no le sorprende y le atribuyó a Manini Ríos un pensamiento rígido, distinto a los intereses de la gente. La última sentencia
que se hizo por la Corte Interamericana condenó al Estado, uno de los puntos, pero muy importantes que había, era que había que educar a las Fuerzas Armadas en una acción democrática, ¿no? Tratar de que las Fuerzas Armadas sean lo más democrático posible y que su accionar vaya a favor de la gente, ¿no? Él de repente capaz que se dice porque tiene en su cabeza el hecho de que cómo actuó las Fuerzas Armadas en el Uruguay, en el golpe, en esos 12 años de golpe, que fue terrible. Bueno, anterior también actuó. Y capaz que tiene en su cabeza eso, ¿no? Que las Fuerzas Armadas son rígidas, son de fortaleza, son de represión. Porque si vos vas hilando, él también defiende a los torturadores que actuaron acá en el Uruguay. Otro asunto, el sociólogo e investigador Gabriel Tenenbaum aseguró que comparar la situación de Ecuador con Uruguay es una falsa equivalencia. Y se basó en aspectos económicos, financieros y también en las características de los respectivos sistemas democráticos. Es una falsa equivalencia en varios sentidos. Primero, en términos de la geoeconomía de las drogas, que es un elemento fundamental, una categoría de análisis para entender el fenómeno, es muy distinta a la de Uruguay. Por un lado, Ecuador se encuentra en la zona andina, son grandes productores de hoja de coca. De hecho, Ecuador es un pequeño productor de hoja de coca, incomparable con Colombia, Ecuador, Bolivia, mismo un poco en el Amazonas brasileño. También hay un poco de cultivo, pero bueno, es productor, y Uruguay no es productor. Y después, de alguna manera, Ecuador también lo ha sido Bolivia, sobre todo en los años 60 y 70, pero Ecuador recibe las resonancias del fenómeno colombiano. Ahora Ecuador ofrece mejores oportunidades de lo que ofrecía hace un tiempo Colombia. No es que en Colombia no existan organizaciones criminales, no, la hay y son muy fuertes. Y Uruguay no está enfrentado a eso, no tiene vecinos productores de hoja de coca. Vecinos, digo, con grandes cercanías, ¿no? Aparte con unas fronteras que son muy difíciles de controlar, ¿no? Como la frontera con Colombia, ni que hablar las fronteras que tiene Brasil, sobre todo la zona selvática, pero ese es otro tema. Más allá que ambos tengan un crecimiento en homicidios o en prisionización o en el mercado ilícito de drogas, no quiere decir que sean comparables desde el punto de vista justamente metodológico de los estudios en clave comparada. Uno puede comparar tasa de prisionización, tasa de homicidios, perfecto, pero en términos de la naturaleza de cómo se expresa el fenómeno criminal son totalmente distintos. Y la abogada y activista ecuatoriana Sibel Martínez dijo que en su país se vive un momento complicado. Explicó que el estado de excepción aplicado por el gobierno en el marco del combate al crimen organizado dejó al resto de la ciudadanía en una situación complicada. Es una situación complicada, pero por otro lado también el conflicto interno, o declararlo así, conflicto armado interno, no da garantías respecto a los derechos humanos de las personas que al final los ciudadanos estamos en medio. Y no hay, digamos, una definición clara o criterio claro de distinción de terroristas. A la larga podríamos todos ser considerados de esa forma. En otro orden, Martínez se refirió a la incidencia del narcotráfico y el crimen organizado en la sociedad ecuatoriana. Desde hace 3 años, ustedes deben haber recordado, porque recordarán que somos noticia de masacres carcelarias. 500 personas han fallecido dentro de las cárceles de este país. Y decimos, la primera masacre fue en febrero del 2021. Y de ahí para adelante ha existido alertas que bien podían ser tomadas en consideración de los gobiernos de turno, ¿no es cierto?, para tomar las medidas respectivas a efectos de que esta violencia no se exacerbe, puedan controlar las cárceles, pero también puedan establecer, diseñar, implementar un plan de seguridad que podría haber evitado todo esto, ¿no? Incluido también el hecho de que no se puede pensar al crimen organizado por fuera de un Estado débil que lo posibilita. Entonces, trabajar en erradicar la corrupción, la impunidad,
pero también, digamos, en sanear el sistema de justicia, el sistema penitenciario, es parte de todo este proceso, algo que no hemos visto durante todo este tiempo. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya vamos a volver con lo que está pasando en Ecuador, porque naturalmente la crisis sigue, pero nos vamos a detener ahora en la República Argentina, donde ha pasado de todo. Lo primero es que hoy se conocieron los datos de la inflación. El presidente Milei celebró que fuera del 25% y dijo que eso se debe a las medidas que ha tomado en el poco tiempo que lleva en el gobierno, pero la inflación interanual de Argentina se disparó a 211,4% y de esta manera ha superado a Venezuela, que era el país con una más alta inflación. Pero por otra parte, el gran problema que tiene el gobierno de Milei y que ustedes pueden ver detrás mío está relacionado con China, porque el gobierno de ese país anunció o advirtió o amenazó a Argentina con cortar las compras de soja y de carne, además de exigirle el pago de unos 6.000 millones de dólares que ya le había otorgado a la Argentina a través del mecanismo swap cuando el presidente era Alberto Fernández. Toda esta crisis se desató a partir de una reunión que mantuvo la canciller argentina con la representante de Taiwán en ese país, Miao Hun-si, y eso ha generado no solamente el enojo de China, sino también mucha molestia dentro del propio gobierno argentino, tanto por parte de los diplomáticos de carrera que dicen que es un disparate, como por el propio ministro de Economía, Luis Caputo. Por otra parte, y hablando de economía, finalmente Argentina, ha mantenido un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le va a permitir recibir en los próximos días 4.700 millones de dólares y mantener el acuerdo que ya venía transitando o trabajando con el organismo internacional. El ministro de Economía argentino Luis Caputo sostuvo que el acuerdo implica la refinanciación del programa vigente luego de una serie de incumplimientos de las metas con el fondo acordadas por el gobierno de Alberto Fernández, aclarando que este no es un acuerdo nuevo, sino que se ha reflotado el anterior que estaba caído por el incumplimiento de las metas. Según anunció el ministro, el gobierno de Javier Milei podría recibir un desembolso de unos 4.700 millones de dólares una vez que el directorio del organismo lo apruebe, parte del cual se utiliza para pagar un compromiso de 1.950 millones de dólares que vence a fin de enero. Caputo aseguró que el programa no contempla asumir nueva deuda, pero sí implementar políticas para reducir el déficit fiscal y no tener que pedir más préstamos, aunque aseguró que en caso de que Argentina lo requiera, el Fondo Monetario estaría dispuesto a ofrecérselo. Los funcionarios que visitaron Argentina afirmaron que el presidente Javier Milei actuó de manera rápida para implementar un sólido paquete de políticas con el objetivo de restaurar la estabilidad macroeconómica, demostrando determinación para llevar el programa actual de vuelta al rumbo correcto. El gobierno argentino considera muy positivo el acuerdo en medio del plan de shock que aplica para combatir la inflación, y el ministro Caputo dijo que sería una muy mala noticia que el Congreso rechace la ley ómnibus, advirtiendo que de no prosperar determinaría la instrumentación de medidas más duras. Y ahora sí nos vamos a la crisis ecuatoriana, porque la violencia ha seguido en distintos puntos del país, autos que explotan, tiroteos dentro y fuera de las cárceles. Las autoridades han dicho que han abatido a 5 integrantes de las bandas, sumando a 16 los números de muertos totales desde que comenzó esta crisis y más de 300 detenidos integrantes de estas bandas que el gobierno ecuatoriano ha denominado terroristas. Por otra parte, y a partir de esta crisis, tanto Colombia como Perú han movilizado tropas hacia la frontera común que tienen con Ecuador ante el temor de que esta situación pueda desplazarse no solamente hacia su territorio, sino que además el presidente Daniel Noboa anunció que va a extraditar o deportar a todos los extranjeros presos en su país, muchos de ellos peruanos y colombianos. Ecuador continúa este jueves sumido en un ambiente de alta tensión en medio de la crisis de seguridad que escaló desde el pasado fin de semana, y algunas localidades volvieron a experimentar incidentes violentos, entre ellos un atentado con explosivos durante la noche que dejó al menos una persona muerta y 5 heridos en El Coca, ciudad en el oriente del país.
Además, en rueda de prensa conjunta, el Ejército y la Policía confirmaron la muerte de 5 miembros de grupos delictivos y el arresto de 329 personas, en su mayoría miembros de las bandas criminales Los Choneros, Tiguerones y Los Lobos, los principales de los 22 grupos que esta semana el presidente Daniel Noboa declaró como organizaciones terroristas. Las fuerzas de seguridad también informaron que un total de 41 personas fueron secuestradas en los últimos días y 28 presos fueron recapturados, mientras que 139 agentes penitenciarios continúan en poder de los delincuentes en distintas cárceles del país. Ante el estallido de violencia y el anuncio del presidente Noboa de deportar a los presos extranjeros, las naciones vecinas han tomado algunas medidas, como el ejército colombiano que confirmó el traslado de alrededor de 180 militares a la zona limítrofe como medida de seguridad, mientras que Perú movilizó cerca de 450 agentes policiales al norte del país, oficializando el estado de emergencia por 60 días en 5 regiones limítrofes. El gobierno de Sudáfrica reclamó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya que cesen inmediatamente los ataques de Israel contra la Franja de Gaza en una situación que comparó con el genocidio de Ruanda hace 30 años. El gobierno sudafricano ha dicho que en ningún momento reivindicó a Hamás y que también condenó cuando este grupo perpetró los ataques contra Israel, pero que lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza tiene todos los elementos para que pueda ser calificado como un genocidio. El ministro sudafricano de Justicia, Ronald Lamola, advirtió que Sudáfrica condenó de forma inequívoca el ataque de Hamás el 7 de octubre que se cobró la vida de 1.200 personas y reiteró que esas atrocidades no justifican ninguna forma de genocidio, afirmando que la comunidad internacional ha permanecido en gran medida pasiva ante estas atrocidades. En respuesta a la acusación de Israel que calificó a Sudáfrica como el brazo jurídico de Hamás, el ministro aseguró que esta afirmación no tiene fundamento alguno, ya que su país no ha presentado ningún caso en nombre de Hamás y que las acusaciones tampoco son contra el pueblo judío, sino contra las acciones de genocidio que comete el Estado de Israel. El equipo legal de Sudáfrica que intervino hoy ante la Corte Internacional de Justicia sostuvo que la Franja de Gaza se ha convertido en un gran campo de concentración donde se está llevando a cabo un genocidio y el asesinato sin precedente de palestinos civiles por las fuerzas israelíes después del ataque de Hamás, presentando ante el tribunal una lista de acciones de Israel que individual y colectivamente forman un patrón calculado de conducta que indica una intención genocida. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu negó las acusaciones sudafricanas y dijo que Israel no tiene ninguna intención de ocupar Gaza permanentemente ni de desplazar a su población civil, asegurando que durante su ofensiva militar las fuerzas israelíes están haciendo todo lo posible para minimizar las víctimas civiles, mientras que Hamás está haciendo todo lo posible para maximizarlas, usando a civiles palestinos como escudos humanos. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Volvemos a nuestro país y les contamos que el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, reiteró la necesidad de aprobar el proyecto de ley de internación compulsiva para personas en situación de calle y lo definió como una herramienta humanista. Previamente, el secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, Daniel Radío, había cuestionado ese proyecto de ley por considerar que es una solución parcial y que muchas veces conduce a que se usen más de lo aconsejable psicofármacos con las personas que se busca atender. Increíblemente, en esta propuesta que hicimos nosotros, que todavía no se terminó de aprobar, a mi modo de ver, hay una visión mucho más humanista que las herramientas actuales. ¿Por qué? Porque cuando una persona se llama al MIDES, el MIDES va y la persona se niega a concurrir a un centro nuestro, hay un uso indebido de espacios públicos. Ahí tiene que actuar el Ministerio del Interior y la Intendencia de Montevideo en este caso. Ahí hay una función mucho más punitiva, mucho más represiva, que es hacer valer el uso indebido de espacios públicos. ¿Qué proponemos nosotros? Que cuando hay problemas de salud mental o problemas de consumo que pueden generar un riesgo de operación para terceros, se trate como una enfermedad esa situación, no como lo represivo. Entonces termina siendo mucho más humanista, porque más allá de las posturas que pueda tener cada una, la persona en la vía pública hay que hacer valer el uso indebido de espacios públicos que está en la normativa. Él manifestaba que cuando avanza el tratamiento con estas personas no se los puede retener en muchos casos y no se los puede esconder tampoco de los demás. Yo invito al que quiera a recorrer
comunidades terapéuticas. Por ejemplo, Betania en el departamento de Paysandú, que hay personas que fueron derivadas por el MIDES. Son personas que reconocieron que a partir de una aplicación por parte de Interior, por parte de la Intendencia, de la ley de falta, fue tanta la insistencia que finalmente accedieron, terminaron dejándose ayudar, y hoy por hoy muchas de esas personas llevan meses de tratamientos y de superación. Otro asunto, el New York Times, conocido medio estadounidense, incluyó a Montevideo en una lista de 52 destinos a ser visitados en este año 2024. La capital uruguaya ocupa el lugar 36 en la nómina y su inclusión, entre otros motivos, obedece a la celebración, a los festejos por los 300 años del inicio de su proceso de fundación. Para elaborar el ranking, el Times tuvo en cuenta aspectos específicos de la ciudad y también aspectos normativos y políticas públicas nacionales. En lo referido estrictamente a Montevideo, además de mencionar el aniversario de su fundación, el medio destacó las propuestas gastronómicas de barrios como Positos, Cordón y Centro y el Carnaval. Con respecto a las propuestas gastronómicas, se establece que en los barrios mencionados quedó atrás la sencillez de otros tiempos para darle paso a restaurantes elegantes pero económicamente accesibles. Con respecto al Carnaval montevideano, se lo caracteriza como el más largo del mundo y se acota que es más accesible y familiar que el de Río de Janeiro, pero no menos brillante. Textuales palabras. Por otro lado, el informe establece que Uruguay es una de las naciones más progresistas de América Latina y como prueba de ello, destaca 3 aspectos vinculados a leyes y políticas públicas: la regulación del mercado de cannabis, la vigencia del matrimonio igualitario y el uso de energías renovables. En total, la lista incluye 6 destinos sudamericanos y de ellos, Montevideo es el quinto en ubicación. De esos 6, el mejor rankeado es la región chilena de O'Higgins, que se ubica en el centro de su país y tiene como capital a Rancagua. El primer puesto de la lista de 52 viajes sugeridos para este año lo encabezan algunos destinos comprendidos por el recorrido del eclipse solar de América del Norte, previsto para el 8 de abril y que el Times recomienda disfrutar en Mazatlán, México y en Terranova, Canadá. Y atención, porque del 29 de enero al 21 de febrero habrá espectáculos de carnaval con actuación completa en el auditorio Nelly Goitiño del Sodre los lunes, martes y miércoles. Claudio Aguilar, que es vicepresidente del organismo público vinculado a la cultura, destacó el crecimiento de la cantidad de gente que ha ido a diferentes espectáculos debido al denominado abono Sodre. Este es el tercer año de carnaval en el Sodre. Todo surge en el marco de una estrategia de apertura de la institución a nuevos públicos, a nuevas expresiones culturales y bueno, y en definitiva se va a poder disfrutar en la sala Nelly Goitiño de 2 espectáculos por noche, lunes, martes y miércoles a partir del 29 de enero. Espectáculos completos de carnaval y creo que está muy bueno que en definitiva la gente pueda acceder a los abonos, pueda visualizar las distintas modalidades de compra de entrada. La entrada normal vale 350 pesos, pero también hay distintos abonos que te permiten ahorrar para comprar más espectáculos. ¿Ha crecido más el público con estos abonos y estas bonificaciones? Hemos tenido un crecimiento de público sin lugar a dudas y especialmente, y para nosotros es muy importante, este tipo de estrategias nos permiten llegar a otros uruguayos que veían muy lejano al Sodre, que veían muy lejana esta institución. Con el fin de trasladar los espectáculos al interior del país, en el mes de abril y luego de 50 años de su cierre, se inaugurará el Teatro Escayola en Tacuarembó. También reabrirá sus puertas el Teatro Municipal de Rivera. En Tacuarembó vamos a estar inaugurando el Teatro Escayola luego de 50 años que estuviera cerrado y vamos a estar reinaugurando el Teatro 24 de febrero en el departamento de Rivera en estos primeros meses del año. Ya a fines de febrero vamos a estar en Rivera y luego en la Patria Gaucha vamos a estar en Tacuarembó. El Sodre también va a participar nuevamente de la Patria Gaucha. Para nosotros otra de las estrategias que llevamos adelante como gestión es participar de festivales populares en el territorio y nuevamente vamos a estar en la Patria Gaucha por tercer año consecutivo, esta vez con el coro nacional. Ahora pronóstico del tiempo, pista. Hasta el viernes bien, el sábado vemos. El sábado en la nochecita empieza a desmejorarse. Sí. Repasamos los datos para los próximos 3 días. Mañana, viernes 12 de enero, como adelantó Martín, bien. Siguen las temperaturas un poquito a la baja, digamos, similar al día de hoy, 14 grados la mínima, 24 la máxima. Y nos metemos en el fin de semana y aparecen justamente los datos o la parte del pronóstico que recién
adelantábamos, sábado 13 de enero para Montevideo y área metropolitana. Durante el día cielo despejado, nuboso, soleado, pero por la noche desmejora con probables tormentas aisladas. La mínima prevista para ese día 16 grados, la máxima 31. Y lo ven allí, domingo 14 de enero. Solamente les voy a leer probabilidad de lluvias alta. Claro. 20 grados la mínima, 31 la máxima. Así que ese proceso con desmejoras que tendremos supuestamente el sábado por la noche ya activo en Montevideo y cercanías, sigue y se queda nomás el domingo. Bueno, y nada, nosotros les pedimos que se queden en la pantalla de TV Ciudad. Lo mejor del lado B ya está por comenzar. Y luego, mira Montevideo. Mañana, nosotros nos reencontramos mañana a las 19 horas. A mirar todos y todas, que pasen bien. La Dirección del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares, SUSIBE, resolvió iniciar cumplimiento de la Ley de Rendición de Cuentas que establece que el cobro de la patente de rodados debe estar separado del pago de las multas por infracciones en el tránsito. Son 6 los fallecidos como consecuencia del incendio intencional ocurrido en el Excomcar el 28 de diciembre. Mañana el Comisionado Parlamentario Penitenciario y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo presentarán un plan de trabajo. ADEMU Montevideo evalúa realizar un paro con movilización en marzo, luego de que Primaria sancionara a varias maestras por leer una proclama contra la reforma educativa en una escuela. El Instituto Técnico Forense descartó la presencia de fentanilo en la droga incautada el fin de semana en San José. El director del Sistema Nacional de Emergencias, Santiago Caramés, criticó el uso político de desastres climáticos y calificó como política rastrera los posicionamientos de algunos referentes. La Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos rechazó los dichos del senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, quien defendió la ley que declaró el estado de guerra interno en 1972. El New York Times incluyó a Montevideo en una lista de 52 destinos a ser visitados durante este año. Su inclusión, entre otros motivos, obedece a los festejos por los 300 años del inicio de su proceso de fundación. La abogada y activista en derechos humanos ecuatoriana, Sibel Martínez, dijo que el estado de excepción que decretó el presidente de su país, Noboa, pone en riesgo los derechos de todos los ciudadanos y las ciudadanas. China amenazó al gobierno argentino con dejar de comprar carne y soja y exigió al vecino país el pago de unos 5.000 millones de dólares otorgados a través del mecanismo SWAP. La violencia desatada por el crimen organizado continúa en Ecuador. Las autoridades confirmaron la muerte de 5 integrantes de bandas armadas y el arresto de 329 personas integrantes de los grupos que desataron la crisis de inseguridad.